Hoy vamos a charlar con Dolores. La saludamos, le agradecemos nuevamente la posibilidad que tenemos de poder hablar con ella. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, Dolores, bien. Acá estamos, bueno, recibiendo algunos saludos y charlando con la gente amiga que nos escucha todos los días y eso es muy importante. Ah, claro, porque es el Día del Periodista, ¿verdad? Así es. Hoy estamos en eso. Feliz día, también festejo. Bueno, gracias. Todos los días festejamos que la gente nos escuche, creo que eso es lo más valorable. Bueno, buenísimo. Exactamente. Bárbaro. Bueno, ¿qué tema el de hoy? Sí, era abandonar un poco las cuestiones así como más específicas que veníamos por ahí abordando como temas muy específicos y hablar de algo más general, específicamente de el matrimonio entre dos estructuras sociales que ha resultado bastante conveniente y exitoso. No específicamente para las mujeres, pero sí para algunos sectores de la sociedad. A ver, ¿podría repetir esa frase, Dolores? ¿El matrimonio? El matrimonio entre dos estructuras sociales que ha resultado muy conveniente, no para las mujeres, específicamente las de la clase obrera, pero sí para otros sectores de la sociedad. Bueno, ahí nos acomodamos para ver a dónde vamos a llegar. ¿Para dónde vamos a llegar? Sí, bueno, viste que desde que arrancamos la primera letra, desde el año pasado, con Rosana y Emi venimos hablando de distintas situaciones que afectan y oprimen a las mujeres en la sociedad en la que vivimos. Y hoy teníamos ganas de pensar si desde hace cuánto existen estas diferencias entre las mujeres y los varones, si siempre fue así, si las cosas mejoraron en algún momento, si volvieron a empeorar, cómo están, si siempre se trata de la misma sociedad, si siempre estamos hablando de la misma sociedad. Y bueno, surge siempre dos conceptos, dos palabras que aparecen a lo largo de todas las columnas, que son patriarcado y capitalismo. No sé, pienso cuando Rosana ha hablado de la prostitución, del alquiler de vientres, ha salido la palabra capitalismo. Cuando Emi habló de femicidios, habló del aborto, también salió capitalismo. Y siempre la palabra patriarcado aparece en todas nuestras columnas, el concepto patriarcado. Entonces la idea por ahí de la columna de hoy es un tema más abstracto, por ahí no con... O sea, si vamos a los ejemplos, sí, los ejemplos están y son muy concretos, por ahí no tanto como el deporte o el censo de las anteriores columnas, pero sí hacer el esfuerzo de pensar por qué siempre estamos hablando de estas dos palabras. Sería la idea de la columna de hoy. Bien. ¿Y vos cómo arrancás siempre el espacio? Cuando arrancás la primera letra, ¿cómo presentás el espacio de esta charla que tenemos? Yo siempre digo un programa machista con un bloque feminista y presento, además digo el nombre de 13 Rosas y bueno, y el espacio, la primera letra. Bueno, ¿A dónde me quiere llevar usted? A ver, me encanta. ¿El patriarcado y el machismo son lo mismo? Si lo estamos asociando con cierta igualdad, ¿no? Lo estamos asociando, viene casi de la mano. Es una pregunta para pensarlo. Muy bueno, ¿Son lo mismo? es lo mismo. ¿Qué es el patriarcado? Bueno, el patriarcado es una institución que se fue construyendo a lo largo de más de 2.500 años de historia. ¿Qué significa esto? Que en las sociedades más primitivas, de una manera espontánea, de una manera así, digamos, no es que un grupo se juntó en una ronda y dijo, como son diferentes, vamos a hacer cosas diferentes, sino que por una cuestión, una diferencia, producto de la biología, algo que ya venimos hablando hace bastante tiempo, las mujeres tenemos la capacidad de reproducir. Esa es la diferencia biológica que tenemos. Una de las tantas, pero digamos la central, vamos a decir, la que ha cambiado todo. Entonces, a partir de esa diferencia, de un modo espontáneo, en las sociedades más primitivas, se dio lo que se llama la división sexual del trabajo. ¿Qué pensás cuando yo te digo que es la división sexual del trabajo? Hoy me está interrogando mucho. Bueno, creo que lo que estamos hablando es, bueno, ¿qué trabajo pueden hacer unos? ¿Qué trabajo pueden hacer otros? ¿Qué trabajo Claro, se organizó a partir de esta diferencia, bueno, algunas tareas para que esta sociedad sobreviva las van a llevar adelante las mujeres y otras tareas las van a llevar adelante los varones. Sí, no sé, se me vino la imagen del ama de casa, ¿viste? Andar a lavar los platos, me salió esa imagen, no sé por qué. Es que ahora va a venir esa parte, va a venir esa parte porque, digamos, mientras la mujer estaba embarazada, capaz no podía hacer determinadas tareas porque era necesario que ese embarazo llegara a su término para que la sociedad pudiera seguir, la comunidad de esa sociedad siguiera reproduciéndose, porque si no nacen hijos,
nos extinguimos, entonces eso era necesario, y por ahí desarrollaban tareas más que tenían que ver, no solo desarrollaban, sino que se iniciaron un montón de tareas que tenían que ver más por ahí con lo sedentario. Bien. Con el estar ahí. Con el estar. El ama de casa. No sé si del ama de casa, la agricultura, por ejemplo, pienso. Bien. No específicamente, todavía no es sociedades primitivas, todavía no estamos hablando de una casa como la conocemos hoy. Entonces, y esta división de tareas, ¿necesariamente implicaba dominación de un sexo sobre el otro? No, y de hecho durante mucho tiempo no lo fue. Eran simplemente actividades diferentes para lograr que esa sociedad se organizara de la mejor manera posible. Ahora bien, también desde muy temprano, la sociedad humana encontró una utilidad en controlar los servicios reproductivos y sexuales de la mujer. ¿Por qué? Porque con esa diferencia y esa capacidad reproductiva, está bien, hasta que el bebé nace. Y un tiempo después, bueno, sí, la figura de la madre es importante, es necesaria. Ahora bien, después lo que tiene que ver con la crianza y la reproducción de esa persona, no necesariamente tiene que caer sobre los hombros de las mujeres. Pero vivimos en sociedades en las cuales todas esas tareas se han adjudicado a las mujeres, vienen en el combo. Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Claro. Sí, se entiende. Entonces, esa necesidad, ese despliegue, aparte, genera una diferencia social. ¿Qué es esa diferencia social de la que venimos hablando desde el año pasado? Sobre esa diferencia biológica que existe, se construye una estructura social que genera diferencias entre los varones y las mujeres. Esas diferencias que se generan establecen jerarquías donde el varón, los que nacen varones, tienen privilegios por sobre las mujeres. Y claro, por eso hablaba de capitalismo, por eso hablábamos de capitalismo. No, por eso hablamos de patriarcado por ahora, todavía no de capitalismo. No, yo ya, claro, pero ahora le abrimos la puerta al capitalismo, porque toda esta estructura que se fue dando se fue construyendo no separado de la sociedad de clases, sino que se van combinando. Pero antes de entrar de lleno al capitalismo, vamos a terminar de entonces definir bien qué es el patriarcado. Es un conjunto de instituciones que atraviesan a toda la sociedad, porque está en todas partes, y que establece claros privilegios para los varones, como habíamos dicho. Ajá. Entonces se da esta idea de la jerarquía, de que el varón vale más que la mujer. Ahora bien, también nosotros hablamos del machismo y yo te pregunté si eran lo mismo. Sí, pero perdóname, Dolores. Yo quiero siempre estoy aprendiendo mucho con ustedes y eso a mí me encanta. ¿A partir de cuándo se armaron estas estructuras patriarcales que vinieron a decir? Porque vos acabas de definir muy bien lo que pasaba en los años primitivos, ¿no? Donde la mujer tenía para reproducirse, para que la comunidad se arme de alguna forma, necesitábamos de tener los hijos, ¿no? La crianza. Y ahí, bueno, hacía tareas por ahí de menor, no jerarquía, pero sí de menor esfuerzo, porque necesitaba parir y necesitaba todo lo demás. Pero no había, como dice usted, como decís vos, una diferencia en ese momento. ¿Y a partir de cuándo el patriarcado empieza a decir, bueno, se arman estas estructuras patriarcales o instituciones patriarcales, como vos la definiste, para decir, bueno, desde aquí la mujer es menos? Existe un libro del que vamos a poder hablar que se llama El origen del patriarcado. Origen del patriarcado. De Gerda Lerner, que es una historiadora que hizo mucho por el feminismo y por la historia de las mujeres, de esto que ya venimos hablando hace bastante tiempo. Bien. Básicamente, como te digo, hablábamos de que lleva más de 2.500 años de historia armándose. Sí. No sé, no tengo el punto de exactamente cuándo sucedió. Lo que sí sé es que a lo largo de que las sociedades se fueron organizando con diferentes, digamos, de distintas maneras, porque el capitalismo, la sociedad capitalista es eso, es una forma de organización social, básicamente, así como lo fue el feudalismo o lo fue el esclavismo, que tiene que ver con los sistemas de producción. Básicamente, lo que ninguna de estas estructuras sociales, ninguna de estas formas
de organizar socialmente, se desentendió del patriarcado, todo lo contrario, lo adaptó. Claro. ¿Por qué lo adaptó? Y porque a todas estas sociedades siempre les vino muy bien que las mujeres, digamos, que las mujeres hicieran cargo de determinadas cosas. ¿Qué significa esto? Al capitalismo, ¿quién domina? Bueno, me estoy yendo porque yo quería también meterlo de machismo, sí, pero sí, lo retomamos después. Sí. Digamos, nosotros tenemos las tareas de cuidado. Si hay que pagar para que esos futuros, digamos, para que esos chicos vayan a la escuela, ¿quién los cuida mientras el obrero está trabajando? Digo, porque tiene que haber, digamos, la sociedad se tiene que seguir reproduciendo. Entonces, depende cómo esté organizada. Bueno, en el caso nuestro existen burgueses, que son los dueños de los medios de producción, quienes contratan, y estamos los obreros, que somos aquellos que de la única manera que sobrevivimos es si vendemos nuestra fuerza de trabajo en el mercado. Ahora bien, para que siga habiendo obreros, los obreros se tienen que reproducir. Si el obrero está trabajando todo el día, ¿quién cuida a esos niños que en un futuro tienen que construirse como fuerza de trabajo? ¿Y quién paga? Porque esos niños se formen. Y entonces, todas estas tareas de cuidado, cuando se habla de la doble jornada de la mujer obrera, que va a trabajar y que después llega a su casa y tiene que hacerse cargo de un montón de otras tareas, que nadie le paga por esas tareas, pero que tienen que ver con la reproducción de toda su familia. Porque si no, ¿cómo se sale adelante? Digamos, ¿cómo se sobrevive? Sí. Si todas esas tareas no se hacen. Claro, nadie las hace. Entonces, a todas las formas de organización social que existieron, el patriarcado les fue solidario. ¿Sí? Bueno. Sí. Cuestión, volvemos entonces a la diferencia. Retomamos a la diferencia, entonces, y el machismo, porque hasta ahora lo que sabemos, como veníamos hablando, es que el patriarcado es un conjunto de instituciones que afectan a toda la sociedad y que establece claros privilegios para el varón. Entonces vos me podrás decir, ¿y eso no es machismo? Bueno, el machismo sí o sí necesita del patriarcado. Ahora, el patriarcado no necesariamente es machista. ¿Y te acordás de el ejemplo? ¿Por qué? Porque lo que es el machismo es la ideología que consiste en defender la inferioridad de la mujer con respecto al varón. ¿Y te acordás que hace unas columnas con Rosana hablaron de los hijos sanos del patriarcado y del caso de violación de Palermo? Sí. Acá en Capital, que había sucedido. Sí, en un y que Rosana hablaba de que existen un montón de argumentos populares que buscan valorizar a la mujer y entonces la ubican como la diosa, la reina del hogar, decir que la maternidad es sagrada, la mujer como merecedora de cuidado, de protección. Eso es una forma del patriarcado, porque es una forma de establecer la jerarquía en donde el varón está protegiendo a la mujer. Ahora bien, ¿es machista? ¿La pone en un lugar de inferioridad? No, todo lo contrario, la está poniendo en un lugar de sagrada. No, son superiores, tienen que estar ahí, entonces las tenemos que cuidar. No busca la igualdad tampoco, pero eso no la pone en un lugar de inferioridad. Bien. Bueno, entonces, tenemos que pensar entonces que el patriarcado y el machismo no es lo mismo, que el patriarcado puede existir sin el machismo, ahora bien, el machismo sin el patriarcado no. Bien. El patriarcado es una estructura social, es un sistema social, mientras que el machismo es ideología. Ahora bien, hablando de estructuras, nosotros decimos que vivimos en una sociedad patriarcal y que también es capitalista. Y habíamos hablado de dos clases sociales. Bueno, básicamente, la sociedad en la que vivimos es una sociedad que se basa en la explotación de una clase sobre la otra. ¿Y qué va a determinar si nosotros somos explotados o explotadores? Y el lugar que ocupamos en el sistema de producción. O somos los dueños de los medios de producción, como habíamos dicho, los burgueses, aquellos que son dueños de la fábrica, que son dueños del campo, o lo que habíamos dicho previamente, que únicamente contamos con nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir. Nosotros salimos al mercado a vender nuestra fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo puede ser más capacitada, menos capacitada, pero al fin y al cabo, si a nosotros no nos contratan, no comemos.
de forma más precarizada, en blanco, monotributista, en negro, pero es la forma en la que estamos. Y actualmente nosotros vivimos en una sociedad pujante que le garantiza la vida a la gran mayoría de la población. Si uno ve los números del INVEC, la verdad que dice que bueno, no. Sí, tenemos una salida gratuita más o menos, bueno, tenemos ahí podemos... El otro día no te estabas quejando que faltaba el ANSES. Por ahí, bueno, acá, por eso, me traslado a Buenos Aires, por ahí tengo algún beneficio más, pero venís para el interior y te cuesta un poco más, ¿no? ¿Viste? Nos cuesta todo mucho más a nosotros, pero no sé. No. Es como que cada vez la pobreza se expande más, digamos. Y sí, si hablas de esos números, sí. Entonces, esta organización social está un poco complicada, porque la realidad está complicada básicamente porque no le garantiza la vida, y una vida, o sea, ya de por sí la vida, pero digamos, ni siquiera digna estamos hablando en general, pero se vive en un nivel de miseria bastante grande y esa miseria se expande cada vez más. Y por algo los países empiezan a hablar de inflación, países que nunca habían hablado tienen un 8 o 9% de inflación, que para ellos es un horror. Por algo... Sí, por supuesto, pero también pensemos en los números de la Argentina, digamos, cada vez nos alcanza para menos, y todas estas situaciones son un caldo de cultivo necesario que acentúan la opresión de la mujer, porque cada vez, por ejemplo, la semana pasada, nos enteramos de los datos del 2021 que difundió la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Los datos que tienen que ver contra la violencia contra las mujeres. A ver, 2021. El año pasado. Del año pasado. Yo recuerdo que ya con Emi habían tocado todo el tema de femicidios y habían hablado de por qué el Estado no toma políticas necesarias y se hace cargo de construir una política pública que defienda a las mujeres. Bueno, en el 2021 se registraron 251 víctimas letales. Esto es un promedio de un femicidio cada 35 horas. Ya la verdad que estos números, o sea, a 7 años de Ni Una Menos, la semana pasada, la Oficina de la Justicia da estos números. A nadie le sorprendan, vamos a ser sinceros, porque la realidad es que es un panorama que se repite, que empeora año a año y que cada vez nos enteramos de muertes más cruentas, más violentas. O sea, la sociedad está mucho más violenta en general y cuando encima ponemos la lupa en todo lo relacionado a las mujeres, cada vez está más complicado. Sí. O esa es la sensación que... Si vos hablas del número... Es la realidad, porque cuando vas a la cifra, te encontrás con eso. Y no solo eso, sino también que hubo 20 femicidios vinculados. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que fueron el femicidio vincular es aquel donde en vez de matar a la mujer, matan al hijo, al padre, a alguien para que esa mujer sufra. 20 vinculados, qué horrible. Por Dios. Y el 81% de todos estos femicidios se dieron en situaciones de violencia doméstica. O sea, relaciones, gente que vos conocías, ¿no? Un loco que pasó por la calle y te mató. Entonces, eso habla de lo podrida que está la relación social entre las personas que vivimos en esta sociedad. Sí. Y viste, lo hablábamos la otra vez con Roxana también, lo que trajo la pandemia, todas estas cosas, Dolores, ¿no? De la convivencia hipócrita a veces llevó a eso de tener que encerrarnos juntos, llevó a que pasen cosas más horribles. Y vos decís, bueno, estamos de alguna manera saliendo de la pandemia y vos me hablás de un número muy parecido al 2020. Me hablás de 270. Muy parecido al 2020 y no muy distinto a otros años tampoco. Eso es lo más grave. Sí, pero después del Ni Una Menos, después de un Ministerio de la Mujer, después de muchas cosas que se están haciendo y parece que no han dado un resultado. Sí. Volvemos a una de las preguntas que yo había pensado para estructurarme la idea de la charla de hoy. ¿Algo cambió? ¿Siempre fue igual? ¿Siempre estamos hablando de la misma sociedad? No, definitivamente no. Desde que existe el patriarcado hasta hoy, las formas de organizar, muchas cosas cambiaron. Y también muchas cosas cambiaron para las mujeres. Porque hace 300 años que existe el feminismo. ¿Y qué es el feminismo? Es un movimiento que se plantea, que propone como perspectiva de mirar cada hecho social, cada situación que pasa en la sociedad en donde vivimos, de examinarlo en aras de la construcción necesaria de la igualdad. Eso que vos decías. En este programa machista, este bloque feminista, lo que nos proponemos es por la igualdad de los derechos. Exactamente, entender de qué hablamos cuando hablamos de la igualdad de los derechos.
Entonces, entenderlo y pensar el por qué esto no se está dando. Y porque justamente las dos cosas, los dos pilares, las dos estructuras que organizan nuestra sociedad son el capitalismo y el patriarcado. Entonces, hay diferencias muy grandes. Sí. Hay diferencias muy grandes de una clase sobre la otra, que es la primera condición que tenemos, el lugar que ocupamos, en cómo se desarrolla, en cómo sobrevive esta sociedad, en cómo se organiza, y por otro lado, con el sexo con el que venimos, porque eso va a determinar qué jerarquía tenemos. Entonces, nosotros pensamos, el varón burgués lleva todas las de ganar, explota y tiene todos los privilegios por ser varón. La mujer burguesa, sí, en la jerarquía con el varón burgués se encuentra se encuentra en desventaja. Ahora bien, ella puede explotar a los obreros también. Pienso, no sé. Sí, sí, si lo mirás en la línea de igualdad, mujer, varón, burgués, sí. Si lo mirás, claro, mirando, como vos decías, las dos del clasismo que tenemos, no. Tenemos que pensar justamente eso. Claro. Y por otro lado tenemos al varón obrero, que obviamente es un explotado, pero oprime a la mujer obrera. Entonces, como siempre hablamos nosotras, de poner cuando han salido los temas de prostitución, de alquiler de vientres, porque digo, la mujer burguesa también se beneficia. Esta alianza lineal no es, bueno, todas las mujeres somos buenas y el feminismo es bueno y vamos todas en favor de luchar contra el patriarcado. Ojo, porque la mujer burguesa también se beneficia del patriarcado. Por ejemplo, con el caso específico de los alquileres de vientres. ¿Quién va a poner el cuerpo durante 9 meses y va a atravesar un parto? ¿Y quién va a poder pagar eso? Claro, ¿quién lo puede pagar también? Ahí, eso es lo que hay que marcar desde la burguesía, claro. Por ejemplo, pensamos en el caso de las obreras ucranianas, donde está legalizado el alquiler de vientre, y todas las familias, esas con recursos, que han viajado para tener hijos allá. Rubio de ojos ¿Quién puede pagar eso? Sí. Yo no. No. ¿Vos lo podés pagar? No, quédate tranquila que no. Y viaja a Ucrania, mantener, pasar todo ese dinero. No. ¿Y qué mujer va a poner su cuerpo en ese nivel de entrega por plata? Sí, una que tiene un trabajo más o menos estable, una que tiene que recibe ganancias de una fábrica, o una que no tiene nada que perder. Sí, las necesidades por ahí son importantes, por eso tiene que tomar este tipo de decisiones o este tipo de trabajo, porque si está legalizado de alguna forma lo deben tomar así también. No sé, habría que ver. No podemos pensar, digamos, no podemos dejar de pensar todos estos problemas sin dejar de pensar en estas estructuras. Pero habíamos hablado del feminismo. El feminismo ha logrado un montón de cambios en pos de la igualdad. Y, por ejemplo, y hablamos no solo de feminismo, sino de feminismos, porque el feminismo no solo es un movimiento que tiene acciones sociales, es también teoría política. ¿Es también qué, perdón? Teoría política. Teoría política. Y esa teoría política nos lleva a pensar que existen diferentes programas políticos, porque mujeres burguesas, feministas, hay un montón. De hecho, por ejemplo, en la lucha por el voto femenino, si bien hubo muchas mujeres obreras que militaron eso, la dirección de todo eso fueron las mujeres burguesas. Y ellas buscaban la igualdad con los varones de su clase. ¿Por qué mi marido puede votar y yo no? Sí. En la Revolución Francesa se hace ese planteo. Sí. Y a partir de ahí todos los movimientos del sufragismo. Ahora bien, también habíamos hablado en una de las columnas con Emi del aborto y de la diferencia sustancial que la consigna de la lucha por el aborto en la Argentina haya contenido la palabra gratuito. Eso daba el carácter a esa consigna de obrera y no simplemente de feminista liberal, porque las mujeres burguesas podían buscar que el aborto fuera legal, total ellas lo pueden pagar. Lo que necesitaban era que dejara de ser un delito. Ahora las obreras necesitamos que sea gratuito también, porque si no, ¿dónde vamos a ir a abortar? ¿Cómo lo vamos a pagar? Sí, la verdad y eso tiene que ver con los programas políticos que tiene el feminismo. Y me lleva a pensar en Tres Rosas y en este espacio y en esto que queremos hacer.
Las compañeras de 13 Rosas somos militantes socialistas. Bien. Nosotras militamos por el socialismo, por una sociedad socialista. Ahora bien, nosotros nos proponemos un combate frontal al patriarcado como sistema de género-clase. Porque para nosotras, por más que el día de mañana ocurra una transformación socialista, si esa transformación socialista no contiene feminismo, la realidad es que no es una transformación completa, porque deja a más de la mitad de la población en una situación de opresión. Esa situación continúa, porque de hecho se han dado transformaciones sociales, del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, pero si no destrozamos al patriarcado, si no nos encargamos de romper esa estructura social, de superarla, claro, lo que venga va, la opresión de las mujeres continúa. Va a continuar, exactamente, porque van a llevar al patriarcado. Hay un montón de programas que se dicen socialistas que dicen que no son feministas porque el feminismo es puramente burgués. Y sí, si pensamos al feminismo sin hacer la crítica a la sociedad de clases, y evidentemente las mujeres burguesas van a lograr una cantidad de mejoras y tal vez hasta una igualdad, pero las mujeres obreras no, y los obreros tampoco. Y somos el 80% de la población argentina, más o menos, así que mejor pensemos en la clase obrera. Ahora bien, no nos olvidemos de que si el socialismo no tiene feminismo, no es socialismo, porque deja la mitad de la población fuera. Y que si el feminismo no se piensa socialista, tampoco termina haciendo una transformación completa de todas las mujeres, porque van a seguir siendo explotadas. Bueno, así que ustedes de alguna manera dicen que el feminismo tiene que ser socialista. Exactamente, nosotras, pero no socialismo como el Partido Socialista no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de, digamos, pensamos una sociedad que donde se dé la abolición de la sociedad de clases, digamos, de la explotación, y del género, que es lo que venimos hablando desde hace un montón de tiempo, porque el género es aquella estructura que genera esta jerarquía entre varones y mujeres, porque es el género, el problema no es el sexo, como venimos desarrollando en las últimas columnas, sino el género es esa estructura que, digamos, plantea que ciertas tareas son para mujeres y ciertas tareas son para varones, y generan esa jerarquía y esa diferencia. Muy interesante, muy lindo. Bueno, un último detalle. Sí. Actualmente, las compañeras de 13 Rosas estamos formando un proyecto político que se llama Vía Socialista, y que este proyecto político está trabajando por un programa que se propone sacar a la Argentina de la degradación en la que está sumergida. Degradación. La degradación, porque la realidad es que hoy por hoy vivimos en una sociedad totalmente degradada. Como veníamos hablando, no solo hoy hacemos hincapié en las cifras de femicidios, porque bueno, es lo que nos compete a nosotros en la columna, pero me imagino que todas las noticias que vos van dando cuenta de esta degradación. Y bueno, y nuestra tarea dentro de este proyecto es todo lo que venimos trabajando acá charlando con vos en la columna, y todo lo que venimos trabajando desde hace bastante tiempo las compañeras de 13 Rosas, es aportarle esta perspectiva feminista a este proyecto, porque gran parte de la degradación en la que vivimos está relacionada también al patriarcado, porque el patriarcado, si bien tiene, digamos, nosotros hablamos siempre de la conciencia feminista, así como uno puede hablar de la conciencia socialista, y justamente el pensar una sociedad feminista es pensar la igualdad, es la igualdad social entre varones y mujeres, y hasta que eso no se piense, vamos a seguir teniendo todas estas consecuencias que cuando las hablamos acá nos alertan un montón: femicidios, violencia contra las mujeres, varones que piensan que pueden golpear, que pueden hacer lo que quieran con una mujer, que en general gran parte de las víctimas de femicidios terminan en bolsas de basura. Eso da cuenta de lo que es hoy la mujer para esta sociedad. Terminamos en una bolsa de basura. Bueno. Y por otro lado, esas diferencias, porque un varón, acá obviamente, nosotros estamos, Francisco, lamento decirte que vos no sos para nada machista y que este programa no es machista, evidentemente, más allá del chiste, y lo podemos seguir haciendo cada vez que empiece la columna, pero la idea es que del patriarcado todos los varones se benefician,
sean conscientes o no sí. de eso. Entonces, totalmente. Justamente nuestra idea es aportarle a este proyecto político esta perspectiva para pensar la igualdad y que no quede solo en tal vez una transformación social, sino que esa transformación social sea real, pensando al feminismo también, a este feminismo socialista que venimos a plantear. Y bueno, y te invitamos a vos y a toda la audiencia a buscar en redes Vía Socialista para leer un poco más de este proyecto, y además, bueno, todo lo de 13 Rosas que siempre igual vamos a ir, si a usted no le molesta, vamos a ir deslizando algunas cuestiones ahí. Me gustaría ir deslizando algunas encantadísima de lo que están haciendo a través de Vía. Sí, me gustaría porque también para que se vea que hay también la posibilidad de otro proyecto, que podemos salir de un capitalismo, que podemos salir, que se puede, que hay ideas, que se está trabajando en eso me gustaría a mí que lo vayamos mostrando de alguna forma. Se está trabajando y particularmente, o sea, más allá de la idea general, para nosotras, esta idea es también poder destruir este matrimonio tan conveniente del que empezamos hablando, que es el capitalismo y el patriarcado, y que la verdad no nos condena a vivir de una manera que no da calidad de vida. No, y sobre todo teniendo los números que usted estaba hablando. Le mando un gran abrazo y le agradezco como siempre muchísimo. Un abrazo grande, Francisco. Nos vemos. Otro para usted. Chao, hasta luego.